Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a entrar en el tiempo de la administración de la palabra de Dios y antes de ir directamente al texto que nos corresponde en esta mañana en el Evangelio de Marcos, es un texto muy particular. Yo quiero decir que es uno de esos textos intrigantes y controversiales. En la Biblia hay algunos textos que se vuelven demasiado comentados y que, dada la inquietud que generan muchas veces, algunos se confunden, y nuestro texto del día de hoy es un texto de eso. Seguramente quien ha tenido la oportunidad de leer los evangelios detalladamente y especialmente el Evangelio de Marcos, cuando se encuentra con este texto se ha hecho muchísimas preguntas. Hay en este texto mucha intriga, muchas cosas que preguntar. Yo recuerdo que por allá en el año 2012 nuestro hermano Henry Periñán tuvo la oportunidad de coordinar en Cartagena una escuelita de predicadores y llamó a un grupo de pastores y me incluyó allí y dijo, bueno, vamos a estudiar durante 4 años algunos libros de la Biblia, y el primer libro que propusieron fue Marcos. Yo dije, bueno, qué bien, porque voy a poder entender este texto ubicado en Marcos capítulo 3 desde el verso 20 en adelante. Pero luego que nos reunió, dijo, bueno, a cada uno le vamos a asignar un texto en Marcos para que lo estudie y lo predique. Ahí cerré mis ojos y dije que no me vaya a tocar Marcos 3.20, que no me vaya a tocar Marcos 3.20. ¿Usted qué cree que pasó? Me lo asignaron. Así que lo vengo estudiando desde 2012. Pero este es uno de los textos más maravillosos que nos hace afianzar muchísimo más lo que creemos y lo que predicamos. Y yo quiero que usted me acompañe a mirar estos versículos que muy seguramente cuando iniciamos la serie muchos dijeron, yo quiero que lleguen ahí para ver cómo sale el pastor librado de ese texto. Está en Marcos capítulo 3, verso 20 al 35. Acompáñame a revisar estos versículos y muy seguramente nos va a tocar complementarlo con los relatos de los otros evangelios sinópticos, pero es de suma importancia para nuestro crecimiento. ¿Ya lo tiene? Dice el verso 20 del capítulo 3. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado le decían parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Tremendo, ¿no? ¿Qué texto? En este texto encontramos lo que ha sido denominado el pecado imperdonable.
el pecado imperdonable, la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo, y ahí es donde está la inquietud, y muy seguramente usted quiere que yo vaya enseguida ahí, pero no lo voy a hacer. Quiero mirar todo el contexto de lo que está sucediendo. Conforme hemos avanzado en el Evangelio de Marcos, hemos sido muy insistentes en mantener la intención del autor. Y el autor bíblico quiere mostrarnos a Jesús y cuán relevante es que usted pueda tener una visión correcta de quién es Jesús. La respuesta a la pregunta más importante de toda la eternidad: ¿quién es Jesús para ti? Esto va a ser una constante en el Evangelio, y usted va a ver que continuamente van a estar preguntando: ¿quién es este? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Y allá en el versículo 8, Jesús va a preguntarle a sus propios discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí las opiniones se van a dividir, y unos le van a decir: mira, maestro, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Jesús personaliza la pregunta y le dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Silencio un momento, y luego Pedro responde. Ahí ese es el pasaje en el capítulo 8 al que llegaremos en algún momento. La confesión de Pedro es: tú eres el Cristo. Independientemente de lo que otros están diciendo que tú eres el Cristo, el Salvador, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Responder a la pregunta ¿quién es Jesús para ti? Tiene implicaciones eternas. Hay una relevancia eterna de nuestra visión de Jesús. Quien tú eres va a determinar en últimas lo que ves, aquello que estás viendo, y de cuánto te puedes perder por tener una visión equivocada de Jesús. Yo veía un programa que se llamaba Los Negociantes. Ponían un producto en la mitad, yo no sé qué han tenido, y la gente comienza a mirar eso y comienza a ofrecer un dinero. En una ocasión pusieron una roca y nadie quiso ofrecer, y una persona dijo, ofreció, no recuerdo ahorita la cantidad. Al final dijeron: sí, es que esta no es una roca cualquiera, es una piedra lunar que ha venido de la luna. Y cuando la vayan a hacer y vayan a sacar pedacitos y la van a poner en joyas, cuando calcularon eran casi 50 veces más lo que había pagado, por lo que para muchos había sido simplemente una roca, pero que una persona con visión dijo: no es algo cualquiera y vale la pena. Y asimismo el reconocimiento de quién es Jesús, tu visión, va en últimas a determinar nuestra eternidad. Y en el texto que acabamos de ver hay por lo menos 3 visiones distintas de Jesús. Hay varios grupos y cada uno de estos grupos tiene visión distinta de Jesús, y hay 3 visiones. Hay una primera visión de Jesús que yo le he llamado una visión ignorante. El desconocimiento lleva a algunos a pensar, a gente muy cercana a Jesús: está fuera de sí, es un loco, está loco. Y esa es la primera visión, la visión ignorante. Hay una segunda visión, que es una visión un poco más atrevida, ofensiva, y que es una visión con una consecuencia tremenda, y es una visión blasfema. Hay un grupo llamado los escribas que dice: este es un impostor, este es un mentiroso, por Belcebú echa fuera a los demonios, y es la visión blasfema. Y hay una tercera visión en el texto con el que vamos a finalizar, y es la visión obediente, que dice: no, este es un señor para obedecer. Entonces hay 3 visiones, y usted lo ve que el texto comienza hablando en primer lugar de los suyos, de su familia, luego habla de los escribas y después vuelve a hablar de su familia. Esa es una forma de escribir muy común en Marcos, para dar énfasis en el centro, en eso que va a ocurrir en la parte central de nuestro texto de la mañana de hoy. Y esto que tenemos aquí es lo que en los círculos de defensa de la fe se ha conocido como el trilema. Ya no es un dilema, es un trilema. ¿Qué es eso del trilema? Bueno, eso lo hizo muy popular varios autores, no es de ellos, pero lo popularizó C.S. Lewis, y quienes han tenido la oportunidad de leer un libro que se llama Más que un carpintero,
seguramente lo encontraron ahí. Y es que Jesús no te deja la oportunidad de tener una opinión a medias acerca de Él. Con Jesús, tú solo puedes tener tres opciones, no puedes tener una posición neutral. O Jesús estaba loco, o era un mentiroso, o realmente es quien dijo ser el Señor, el Hijo de Dios. No te deja para tintes medios ahí. Yo no sé si usted ha escuchado que hay gente que dice, mira, yo creo que Jesús fue un buen maestro, fue una buena persona, fue un gran líder, fue alguien que moralmente es un ejemplo, pero yo no creo que sea Dios. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Un gran filósofo, un gran pensador. Bueno, Jesús no te da esa opción, porque Jesús afirmó el mismo ser Dios encarnado. Y no puede ser que una persona diga afirmaciones como esa y esa afirmación sea mentira y sea una buena persona. No te da esa opción. Tienes que decidir, o estaba loco, o era un mentiroso, o verdaderamente es Señor. Y esas tres visiones están en el texto. Esas tres visiones aparecen en el relato de lo que hoy acabamos de ver. Y fíjense, y entremos enseguida a mirar cada una de ellas. La primera visión de Jesús que presenta el texto es una visión por desconocimiento, una visión ignorante. Está loco. ¿Y quién lo dice? ¿Quién lo afirma? Versículo 20 y versículo 21. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando oyeron, ¿quiénes? Los suyos vinieron para prenderle porque decían, ¿qué decían? Se enloqueció. Está fuera de sí. Esta visión proviene nada más y nada menos que los familiares de Jesús. El texto muestra que los familiares llegan con una buena intención de aprenderle. Abajo dice quiénes son los familiares que llegan. Llegan nada más y nada menos que su madre y sus hermanos. Esta visión proviene de ellos. Van supuestamente a controlar a Jesús. Van con una buena intención. Van por hacerle un bien a Jesús. Porque decían, está loco. Y es difícil imaginar que a esta altura alguien pudiera pensar que Jesús está loco. Por todo lo que Jesús ha hecho, su lógica era perfecta, la forma en la que respondía, su predicación era profunda, la forma en la que enseñaba. ¿Podría un lunático hablar así? Nadie jamás habló como Jesús lo hizo. La gente quedaba admirada de la forma en la que él enseñaba. Enseñaba como quien tiene autoridad, con claridad, con profundidad. Cada vez que hablaba la gente se admiraba y las multitudes se agolpaban, pero su familia piensa que está loco, que se ha enloquecido. Nuevamente aparece toda la multitud. El relato de los discípulos termina diciendo que van a una casa, probablemente su casa base en Capernaum, la casa de Pedro y Andrés, y enseguida toda la gente va. De nuevo aparece la multitud que decíamos el domingo pasado que es un tema crucial en Marcos una y otra vez. Pero ahora el asunto se complica a tal punto que ni siquiera pueden comer pan. No les da tiempo, están ministrando a la multitud de tal forma que ni pan, no podían ni siquiera comer. Esta multitud a lo largo de todo el ministerio de Jesús a veces genera problemas logísticos, le obligaba a predicar desde una barca, obligó a unos amigos a abrir un techo. Y aquí está nuevamente la multitud haciendo presencia, trayendo sus propias necesidades. No le importa que Jesús y los suyos no han comido, ellos vienen por ellos mismos. Una característica de la multitud, siempre interesada en sí misma, en ver qué saca de Jesús, y nadie dice, bueno, denle algo de comer, vamos a sacar un espacio para que por lo menos coman, ¿no? Las multitudes, poco confiables. Jesús es capaz de pagar el precio por la multitud, pero la multitud no está dispuesta a pagar el precio por Jesús. Y lo más probable es que esta noticia llegue a sus familiares que están en Nazaret. Mira, ya está, Jesús está afirmando ser el Hijo de Dios, Dios encarnado. Ahorita ni siquiera come con tal de ministrar a la multitud. Y su familia se preocupa por él. Esto está
preocupado, consideran que Jesús está en peligro, que la multitud lo puede aplastar y van con esa intención. Caminan o van casi 50 kilómetros con un propósito. ¿Cuál es según el texto? Dice prenderle. Prenderle significa o es sinónimo, es la misma palabra que aparece cuando arrestan a Jesús. Ponerlo bajo custodia. ¿Ok? Apoderarse de él, rescatarlo por la fuerza si fuera necesario. Esa es la intención. Porque han llegado a la conclusión de que Jesús está fuera de sí. Y seguramente esta acusación proviene principalmente de los hermanos de Jesús, porque María sí sabe lo que está ocurriendo. A María se le apareció un ángel, ella sabe lo que está sucediendo. Y cuando miramos este, tú dices, bueno, ¿y Jesús tenía hermanos? Sí, hermano. Tenía, y bastantes hermanos que tú. Bastantes. Más adelante, cuando usted lee Mateo 6, capítulo 3, Marcos nos va a dar los nombres de sus hermanos. Marcos capítulo 6, verso 3, hay una acusación o hay una pregunta en medio de la gente acerca de Jesús. Y dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Cuente cuántos hay. Jacobo, José, Judas, Simón. Luego dice hermanas, así que por lo menos son 2. Van 6. O sea que Jesús por lo menos era el séptimo. El mayor de todos, pero era uno entre 7 hermanos, por lo menos. ¿Ok? El texto lo dice, ¿no? Porque hay una doctrina que quiere enseñar la virginidad perpetua de María. No, no es. Jesús era por lo menos uno de los 7 hermanos y su infancia había sido común y corriente, salvo ese incidente o ese suceso allá con los doctores de la ley donde lo encuentran sentado, ¿cierto? Su infancia muy seguramente fue una infancia común y corriente, pero ahora su reputación y su fama habían crecido, la curiosidad y la angustia por su propia familia va a aumentar al punto de que está diciendo, está descontrolado, está enloquecido, está demente, no es capaz de controlar sus sentidos racionales, es lo que su familia está pensando. Y cabe notar también que la incredulidad de sus hermanos fue temporal. En este momento sus hermanos no creen en él, pero después de la resurrección sus hermanos sí lo hacen. Al punto de que 2 de ellos escriben cartas en el Nuevo Testamento, Judas y Jacobo, que es Santiago. Y Santiago o Jacobo se llega a convertir en un pilar fundamental de la iglesia tiempo después. Y yo miraba este texto y yo decía, bueno, hay muchísimas aplicaciones de este texto. En primer lugar, este texto nos muestra que el ministerio es una labor difícil, siempre lo ha sido desde que se inauguró. Siempre ha sido extenuante, demandante. Y nos toca mirar a quienes ministramos cuánto debemos depender de Dios para esto. Nunca ha sido tarea fácil. Quien considera que esto es fácil, sencillo, un paseo, quizás no ha considerado el costo realmente de esto. Y Jesús lo está mostrando. Este texto también muestra que Jesús es capaz de entender cuando la oposición proviene de tu propia familia. Y yo sé que hay muchos aquí que por causa de su fe sufren la oposición en su casa con los suyos. Y que muchos han tenido que enfrentar la acusación que enfrentó Jesús. Te volviste loco. Está fuera de sí. Y que mucho familiar bien intencionado va a querer decir, mira, tienes que cogerla un poquito más suave. Eso no es así. Esto ya huele a fanatismo. ¿Cierto? Y este texto también muestra que Jesús es capaz de entender a quienes de pronto por un llamado de Dios ahorita no pueden tener la comprensión de quienes crecieron con Él. Jesús decía, no hay profeta en su propia tierra. Y la razón es porque cuando tú creces con una persona, estás con él, lo ves todo el tiempo, conoces todo de su vida, conoces todo de él, de pronto sale un llamado de Dios y tú dices, mira, yo cargué a Angelina, eres que pastora, yo que la cargué. ¿Me hago entender?
Y obviamente guardando estas proporciones enormes que hay, yo miro en esto que Jesús es capaz de entender eso. Que Jesús es capaz de comprender. Bueno, esta visión ignorante por desconocimiento tiene una consecuencia. Y yo cuando miraba esto, puedo decir que la visión ignorante puede ser perdonada. La visión ignorante puede ser perdonada porque muchos han tenido una visión errada de Jesús. Sus hermanos lo confirman. Tenían una visión equivocada de Jesús y lo rechazaron por ignorancia, por desconocer quién era realmente, pero después que llegan en arrepentimiento y fe, pueden ser perdonados y pueden ser radicalmente transformados. Todo aquel que ha tenido una visión equivocada de Jesús, que después llega a Él en arrepentimiento y fe, es perdonado y transformado. Hay un ejemplo enorme en la Biblia, Saulo de Tarso, ¿cierto? Y cuando él escribe su propio testimonio y hablándole a Timoteo en 1 de Timoteo 1:12, le dice, mira Timoteo, yo le doy gracias a Dios que Él me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Y luego en el versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Lo hice en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, la primera visión es una visión ignorante, desconocimiento, pero que cuando la verdad llega a nosotros y este glorioso evangelio nos alcanza y podemos venir en arrepentimiento y fe, podemos alcanzar el perdón, sin importar quién hayamos sido. Así que la visión ignorante puede ser perdonada. Pero en el texto hay una segunda visión que tiene una implicación mucho más severa y eterna. Recuerden, la visión que tengas de Jesús tendrá implicaciones eternas. ¿Quién es para ti Jesús? Responder a esa pregunta es responder la pregunta más importante de nuestra eternidad. Y del versículo 22 al versículo 30 aparece otro grupo. Y esta vez no manda a decir nada. Esta vez no pregunta con qué autoridad Jesús hace estas cosas. Esta vez tienen un juicio hecho y una sentencia hecha. Y la segunda visión de Jesús que aparece en el texto es la visión blasfema. Y la proporcionan los escribas y los fariseos. ¿Cierto que sí? Es decir, que allí a Capernaum no solo ha llegado la familia de Jesús desde Nazaret, sino que desde Nazaret ha venido otro grupo, los escribas, la élite religiosa, ya vienen con el juicio hecho. Y fíjense, estas personas no pueden negar la realidad del poder y de la autoridad que Jesús tiene. Y la estrategia ahora es cuestionar la fuente de ese poder o la fuente de la autoridad. Y el relato paralelo en Mateo muestra qué es lo que sucede en ese momento. En Mateo 12, verso 22, Mateo nos muestra qué es lo que sucedió y por qué los escribas llegan a decir esto. Mateo 12, 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Cuando esto sucede, algo innegable, era alguien que había llegado ciego y mudo, endemoniado. Jesús expulsa el demonio y sana a esta persona, y la gente al ver esta autoridad dice, wow, este es el Mesías, este es el hijo de David. Y cuando Jesús muestra su autoridad sobre el reino de las tinieblas, sobre la enfermedad, y toda la gente responde de esa forma, los escribas no lo pueden negar. ¿Qué hacen? Empiezan a desacreditarlo. Como no lo pueden negar y que ya la gente estaba contemplando la posibilidad de que este fuera el Mesías,
intervienen y lo que hacen es rechazar obstinadamente, deliberadamente y le acusan de tener espíritu inmundo. Esa es la estrategia. Es decir, estaban como tratando de tapar, no, él no es el hijo de David, él no es el Mesías, es un impostor, es un mentiroso. Es la segunda visión. Los familiares dicen está loco, ellos están diciendo es un mentiroso, es un impostor, no es el hijo de David. Y fíjense que lo hacen obstinada y deliberadamente. Belcebú, algunos dicen que significa príncipe de Baal, otros dicen que significa príncipe o señor de las moscas, pero aquí lo único es que está diciendo que era un nombre para Satanás. Y Jesús, fíjense la forma en la que responde. Jesús responde con 3 parábolas. Marcos, vuelta a Marcos en el versículo 23. La intención de Jesús con estas 3 parábolas o estos 3 ejemplos es mostrar que lo que ha sucedido es una evidencia de que el reino de los cielos ha llegado, de que Dios está obrando. El texto paralelo en Lucas va a decir, yo lo hago por el dedo de Dios. Y el texto en Mateo dice, por el Espíritu hecho fuera a los demonios. Es decir, es evidente que es una muestra que Dios lo está haciendo. Y miren las 3 parábolas o los 3 ejemplos que Jesús le dice. En el verso 23 le dice, habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Estas 3 enseñanzas, estas 3 ilustraciones buscan decir lo mismo. Un reino dividido contra sí mismo, un país en guerra civil no va a avanzar. Satanás no trabaja contra Satanás, es lo que Jesús les está diciendo. ¿Cierto? Hay gente que quiere contrarrestar la brujería con brujería, ¿cierto? Lo que hace es ampliar el tema. Dice, no, Satanás no trabaja en contra de sí mismo. El otro ejemplo es una casa dividida, una familia dividida contra sí mismo. Y luego dice el hombre fuerte. Para que alguien pueda entrar a una casa, tiene que coger al más fuerte de esa casa y atarle. Y después que le ata, puede entrar y puede saquear. Es decir, si esto ha sucedido, si alguien ha venido y ha saqueado el reino de Satanás, ha entrado en él, es porque le ha atado. Y entonces si le ha atado es porque es más fuerte que él. Jesús está mostrando su total autoridad sobre el enemigo. Está diciendo, soy más fuerte, he entrado en su reino, le he atado y lo he dejado sin acción. Y hoy puedo saquear su reino. Nosotros que estamos después de la resurrección, ¿cierto? Entendemos que en la cruz Él lo ha vencido, que Él vino a destruir y a deshacer sus obras. Y que nos ha dado toda autoridad. Y que Jesús lo ha atado, que lo venció. Y esto es importante conocerlo y entenderlo, porque esto va a determinar nuestra visión como hijos de Dios. Muchas veces estamos amedrentados por un poder que el enemigo de nuestra alma no tiene. Amén. Andamos viendo demonios por todos lados y le concedemos un poder que no tiene. Cuando se ha establecido en nosotros un reino que es más poderoso, cuando ha entrado a su propio reino, le ha atado y le ha dejado sin acción. Así que, es que a mí me preocupa. ¿Qué tal que esa persona le haya echado algo? ¿Y qué? Si yo soy verdaderamente su hijo, le pertenezco y yo estoy en su cuidado y su mano, no hay nada que pueda hacer porque él le ha atado y le ha dejado sin acción. Entonces hay una iglesia amedrentada por un poder que el enemigo no tiene contra nosotros, porque en nosotros se ha establecido un reino más fuerte. No hay razón para estar temerosos ni intimidados.
¿Qué recurso le queda al enemigo de nuestra alma? Bueno, te voy a decir cuál es el único recurso que le queda. Hay un solo recurso que le queda y es el engaño. El padre de mentira. Confundirte. Y cuando tú le crees, estás perdido. Confundirte, ponerte ahí, como dicen mis amigos, a patinar. Oye, ¿será que sí? Y en el engaño, cuando le crees, estás acabado. Pero él dice Jesús que él ha sido más fuerte. Y con estos ejemplos llega a esa conclusión. Mateo, por eso les decía que íbamos a tener los dos textos ahí, agrega una pregunta que Jesús les hace a estos hombres. En el relato de Mateo, el evangelista agrega la pregunta que Jesús les hace en Mateo 12, 27 y 28. Mucha atención a esta pregunta. Jesús les va a decir algo así como, bueno, vamos a suponer que yo echo los demonios por Beelzebú. Versículo 27. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, vamos a suponer dos escenarios. Supongamos que ustedes tienen razón. Y yo lo echo por Beelzebú. Bueno, entre ustedes hay rabinos que también expulsan demonios y ustedes lo ven como un regalo de Dios. Ustedes reconocen en eso algo bueno. Si yo los echo por Beelzebú, entonces, vuestros hijos, ¿por quién lo hacen? Si es por Beelzebú, ustedes se están autocondenando. ¿Los echan por Satanás también? O eso nada más aplicaría a mí, pues. Ese es un escenario. Pero ahora, ¿qué pasa si es por el Espíritu Santo? Si es así y lo estás rechazando, entonces estás en condenación porque estás atribuyendo al enemigo algo que evidentemente es obra del Espíritu. Cualquier casa dividida, es ridícula la afirmación. Jesús les está haciendo ver, y aquí es donde usted tiene que prestar atención, que estos hombres deliberadamente, obstinadamente, es decir, saben que es obra de Dios y obstinadamente, conociendo eso, no producto de su ignorancia, se lo están atribuyendo a cualquier otra cosa. Ese es el pecado que Jesús está condenando. Jesús le está diciendo, ustedes deliberadamente están rechazando lo que saben proviene de Dios. Ustedes que están atribuyendo a Satanás lo que sabe que proviene de Dios, y eso es lo que el texto llama blasfemia. ¿Cuál es la consecuencia de esta visión? Bueno, las implicaciones son muy serias. Versículo 28 en Marcos dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y atención, y las blasfemias, las blasfemias que sean 3:28. Estoy en Marcos 3:28. Y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esta advertencia severa, dura de Jesús, está diciendo en pocas palabras, todo pecado es perdonable. Las palabras irreverentes contra Dios, todo pecado contra el Señor Jesús es perdonable, pero hay una notable excepción: blasfemar contra el Espíritu Santo. Y el texto muestra que Jesús da esta respuesta en el verso 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es decir, a pesar de la abrumadora evidencia del poder del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús, estas personas permanecen renuentes. Estas personas no quieren transitar el camino del perdón. Se niegan tercamente a creer a pesar de la evidencia. Mantienen su corazón endurecido. Su rechazo es definitivo. Y quien está rechazando el testimonio del Espíritu Santo en su vida, está rechazando lo único que le puede conducir al perdón de su alma.
Cuando se rechaza el testimonio que el Espíritu Santo da, usted está rechazando la opción de ser perdonado. Esa es la razón por la cual este pecado no puede ser perdonado, porque te está cerrando la única opción para el perdón, que es el testimonio que el Espíritu te está ofreciendo. Estos hombres no están dispuestos a recorrer el camino hacia el perdón, porque le está dando testimonio para que sean perdonados y ellos dicen no. Lo están rechazando deliberadamente. Han tomado la decisión de no prestar atención a lo que el Espíritu les está mostrando, les está evidenciando. Y esta sentencia los aísla, se alejan de la gracia por su incredulidad. Déjeme decirle algo, cuando usted lee Juan capítulo 5, no lo vamos a buscar, usted lo va a buscar en su casa. En Juan capítulo 5, Jesús va a mostrar al final del texto, del capítulo está, ¿cuáles son los testigos? La gente empieza a preguntar después de un gran milagro allá en Bethesda, a preguntar nuevamente acerca de su autoridad, de por qué hace estas cosas. Y Jesús les va a presentar por lo menos 5 testigos. ¿Quién da testimonio de que Él es quien dice ser, el Hijo de Dios? Jesús dice, yo no puedo dar testimonio de mí mismo porque mi testimonio no sería valedero. Otro tiene que dar testimonio de mí. Y les dice, da testimonio de mí el Padre. La voz que dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Después les dice, escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ellas dicen quién soy yo. ¿Cierto? En ese mismo texto le dice, ustedes tenían por profeta a Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista da testimonio de mí, de quién soy. Si no le sirve Juan el Bautista, bueno, ustedes tienen como un gran y tremendo profeta a Moisés. De mí habló Moisés, ¿lo han leído? Y el otro testigo que Jesús presenta son las obras que estoy haciendo. Es una evidencia de que Dios está en mí, está conmigo. Es decir, si usted tiene al Padre y no le cree, ahí están las Escrituras. Si no cree las Escrituras, ahí Juan el Bautista dio testimonio. Si no le cree a Juan, está Moisés. Y si no, están las obras que hago por medio del poder del Espíritu Santo. Y si no cree eso, se acabaron los testigos. Ya no hay. Si rechazas todo eso, estás cerrando la puerta. Quien en últimas está cerrando el testimonio que el Espíritu Santo está ofreciendo por medio de lo que Jesús hace, está cerrando la puerta, está rechazando el testimonio final de quién es Jesús y te estás quedando sin la posibilidad de ser perdonado. Y sabe una cosa, al igual que estos líderes religiosos, mucha gente está expuesta a una abrumadora evidencia del poder del Espíritu Santo y aún así se resiste a creer. ¿Cierto que sí? A pesar de todo, lo que hacen es alejarse de Cristo. Y este es el pecado imperdonable. Es, a pesar de la evidencia, a pesar de la contundente evidencia, rechazar voluntaria y deliberadamente el testimonio que el Espíritu Santo está dando de quién es Jesús. Entonces, el pecado imperdonable, ¿cierto? Como el corazón aquí duro, endurecido, es aquel que con pleno conocimiento rechaza lo que es evidentemente obra de Dios. Entonces, pecado imperdonable es rechazarle con pleno conocimiento. Rechazar a quien el Espíritu Santo te está señalando como el único camino al Padre. Rechazarlo con pleno conocimiento cierra la posibilidad del perdón. Por eso no tiene perdón, porque estás cerrando. Y fíjense que nunca el problema del ser humano ha sido falta de evidencia, jamás. Porque hay gente que dice, ¿tú te imaginas donde Dios hiciera hoy lo que hacía en el Antiguo Testamento? Eso sí, ahí sería más fácil creer, ¿cierto? Que uno llegara de pronto a Boca Grande y de pronto encontrara a alguien que dijera, guay, así se abriera hasta tierra bomba así. Eso sí sería impactante. Y ahí sí la gente creería, ¿no? La gente que vio eso murió en el desierto, incrédula y con el corazón endurecido.
¿Cierto que sí? El problema nunca ha sido falta de evidencia. Estos hombres son la prueba de eso, lo están viendo. Pero tienen el corazón endurecido. A pesar de manifestarse en la forma en que lo hizo, la gente endureció su corazón, y estos escribas, en el momento en que Dios está orando delante de sus ojos, se niegan a creerlo. Pero se imaginan ni la cantidad de naciones cuando la Reforma Protestante inició allá en Europa, que vieron la obra de Dios, de lo que Dios hizo, y sin embargo hoy insisten en querer sacar a Dios como sea de su sociedad. El problema del ser humano no es la falta de evidencia, porque el problema del ser humano nunca ha sido intelectual. El problema del ser humano es moral. Intelectualmente la evidencia va a apuntar a que ahí está Dios, pero al ser humano no le conviene que haya un Dios que va a juzgar sus obras, porque él quiere seguir haciendo sus obras malas. Y como no lo conviene, quiere sacarlo a como dé lugar, de todo lo que tenga que ver, de los colegios, de la universidad, de la sociedad, de todo círculo. Por eso el salmista decía, dice el necio, ¿dónde? En su corazón, porque si lo hace desde su intelecto, va a tener que llegar a la conclusión de que ahí está Dios. Hay suficiente evidencia y testimonio. La creación da testimonio. Si no es suficiente la creación, bueno, está su palabra escrita. Si no es suficiente la palabra escrita, está su Hijo, que es la palabra encarnada. Si no es suficiente, está el testimonio del Espíritu Santo para convencernos de pecado y decirnos, Él es Jesús, el único camino al Padre. Si no crees el testimonio del Espíritu Santo, cerraste la puerta para el perdón. Pero no es falta de evidencia, me estoy haciendo entender. Muchos han visto la evidencia en medio de sus familiares cercanos. Muchos han visto lo que Dios ha hecho en su familia y aún así se lo atribuyen a otra cosa. Dios, no, eso fue porque puso fuerza de voluntad. Por eso salió de como era. Y así es evidente, o sea, miró a su familiar una y otra vez intentarlo y no pudo. Apenas rindió completamente su vida a los pies de Jesús, la transformación fue evidente y majestuosa. Pero acá está. No, Dios. Eso fue porque le puso ganas. Y muchos deliberadamente rechazan la obra evidente y contundente. Y después que eso es rechazado, ya no hay más. Está cerrando el único y el último testimonio que te puede llevar. A algunos les basta la creación para caer rendido a sus pies. Otros escudriñamos profundamente las Escrituras. Otros hemos rendido por completo nuestra vida a la palabra encarnada, a Jesús. Otros hemos entendido el testimonio del Espíritu en nosotros al convencernos de pecado. Pero hay quienes, a pesar de toda esta evidencia, quieren endurecer su corazón. Por eso es el pecado imperdonable. Ahí está todo. El ser humano tiene todo para caer rendido a los pies. El Señor nos ha puesto en nuestra conciencia, está escrita su palabra. Es decir, hasta una persona que quizás nunca haya leído las Escrituras, en su conciencia hay algo que le dice, mira, eso que estás haciendo no agrada a Dios. O está mal. El problema no es intelectual, hermano. El problema es moral. No me conviene que Dios exista y por eso lo tengo que sacar, como sea. Hay una última visión y con esto terminamos. Hay una visión ignorante. Esta visión puede ser perdonada. Hay gente que por desconocimiento no tenía una visión correcta de Jesús, pero cuando el Evangelio llega somos transformados. Hay una visión blasfema, ya no hay nada que hacer. Cuando tú le atribuyes el testimonio que el Espíritu te está dando acerca de quién es Jesús a cualquier otra cosa, estás cerrando. La consecuencia de esa visión es que no puedes ser perdonado. Estás tú mismo cerrando la puerta al perdón. Y la última visión es la visión obediente y está del verso 31 al 35. Esta es la visión para quienes Jesús no está loco, Jesús no es un mentiroso, sino es quien dijo ser, Señor. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera
y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. A mí me parece muy hermoso este texto, porque esta es nuestra tercera y última visión de Jesús. Es la visión obediente, la visión correcta de quién es Jesús. Aquellos que han dicho, no es un loco, no es un mentiroso, no es alguno de los profetas, no es Elías, no es Juan el Bautista, sino que se ha unido al testimonio de Pedro y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor, un Señor para obedecer. Y Marcos retoma ahora la familia. Comenzó con la familia, se fue a los escribas, ahora nuevamente la familia de Jesús. Y parece que se las ingenian y van haciendo como el teléfono roto, ¿no? Díganle que aquí estamos nosotros. Y entre la multitud, ellos están afuera, el mensaje llega, interrumpen la enseñanza de Jesús. Hay alguien haciéndole señas como decía, estoy predicando. Haciendo señas y entonces, no, que tu madre y tus hermanos están afuera. ¡Qué tremendo! Han venido a buscarle. La respuesta de Jesús es completamente inesperada y muy seguramente debió sorprender a todo el mundo. Mi madre y mis hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y fíjense que Jesús no lo está preguntando ni por irrespeto, ni Jesús lo está preguntando por ignorancia. Se volvió tan loco que ahora ni nos conoce, pues. Él no sabe ni quiénes son ustedes. No es desconocimiento. Sino que Jesús va a aprovechar la oportunidad, va a aprovechar la interrupción para darnos a conocer una gran verdad espiritual. Y la gran verdad es que según Jesús, la única relación correcta con Él es una relación espiritual y no física. Jesús está inaugurando aquí el concepto de familia espiritual, que va mucho más allá de la familia física, que no solo está conformado por aquellos con quien compartimos sangre, no. La familia espiritual está conformada con todos aquellos que tienen una relación salvadora con Él por medio de la fe. Y no es el nacimiento terrenal el que te mete en la familia de Dios. No, sí, mi mamá es cristiana. No, esto no es ni de carne ni por voluntad de hombre. Para pertenecer a la familia espiritual hay que nacer del Espíritu, hay que nacer de nuevo. Y cuando esto sucede, ¿cierto? Cuando nosotros podemos nacer de arriba, nacer de nuevo, así como a Nicodemo, hacemos parte de esta familia. Los verdaderos discípulos de Jesús hacen parte de la familia de Dios. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Tenemos una relación espiritual con Él. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que honra a Jesús como Señor y Salvador, que hace la voluntad del Padre, que sigue sus pisadas, ese es su madre, su hermano y su hermana. Y una vez dije eso y chocaba muchísimo, ¿cierto? Y sobre todo porque aquí están mi madre y mis hermanos. Pero lo que está diciendo Jesús es que este evangelio, esta buena noticia es capaz de transformar y redefinir aún nuestro concepto de familia. Y que nosotros tenemos muchísimas cosas más en común con nuestra familia espiritual que con nuestra familia terrenal. Duro, ¿no? Duro. Y no está diciendo, no, entonces no vamos a amar a los familiares. No, Jesús mostró que amaba a su familia. Y hasta la cruz dijo, mira, te voy a dejar encargado, madre, ahí a tu hijo, hijo, ahí a tu madre. No era falta de amor, sino que en esta familia de la fe y en esta familia espiritual de los nacidos de nuevo, tenemos más cosas en común y una relación más profunda
con nuestra familia espiritual que carnal. Y suena durísimo. Ahora, si tu familia carnal además es tu familia espiritual, bendito sea Dios. Por eso tienes que predicarle. Pero Jesús está diciendo esto. ¿Cuál es la consecuencia de esta visión correcta de Jesús? De quien lo ve como un Señor para obedecer, para hacer la voluntad del Padre como Él lo hizo. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, vamos a entrar y vamos a ser parte de su familia. Aquellos que, ayudados por el testimonio del Espíritu Santo, no rehúsan, ¿cierto? No cierran su corazón, no lo endurecen, sino que aceptan el testimonio de la creación, de la Escritura, de su propia conciencia, de la palabra encarnada, del testimonio del Espíritu. Somos convencidos de pecado y llegamos a Él. He tratado de hacer mi propia voluntad. He venido ahora a hacer la voluntad del Padre. Bienvenido a la familia de Dios. Y dice Jesús, ese es mi hermano. Mi familia eterna, la familia de Dios, la familia de todos los que han nacido de nuevo. Hacemos parte de una relación espiritual con Él. Ahí están, 3 visiones distintas de Jesús con 3 consecuencias distintas. La visión ignorante está fuera de sí, está loco. Bueno, esa visión puede llegar a alcanzar perdón. Porque lo hice por ignorancia, decía el apóstol Pablo. Fui blasfemo. La visión blasfema es un mentiroso. Aquel que a pesar de la contundente evidencia, a pesar del contundente testimonio de que es una obra real del Espíritu, se niega a creer. Está rechazando el único testimonio posible que pueda hacer que alcances perdón. A pesar de todo. Su consecuencia, eres reo de juicio eterno. Estás cerrando la puerta a ser perdonado. Y una tercera visión, la visión obediente. Aquel que dice es el Señor. Es un Señor para obedecer. Y la pregunta para finalizar en esta mañana entonces es, ¿cuál es tu visión de Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? Los miembros de su familia terrenal lo comenzaron viendo como un loco. Y cuando resucitó, terminaron rendidos a sus pies y reconocieron que era un Señor. Si no, lea en su casa toda la carta de Santiago para que vean ustedes. La carta de Judas, su hermano. La élite religiosa lo tildó de mentiroso, de blasfemo. Alguien aliado con Satanás, pero los verdaderos seguidores pertenecen a su familia, lo aceptan como Señor, obedecen y hacen la voluntad del Padre. Aquellos que de verdad reconocen a Jesús como Señor, responden al deseo de obedecerle, porque es un Señor para obedecer. La verdadera conversión, tú te das cuenta, es por el deseo que tienes de obedecer a Dios. Y tú quizás te has preguntado, pastor, es que usted no se imagina ni las cosas que yo un día dije acerca de Dios. Bueno, si lo dijiste es producto de tu ignorancia y ahorita hay algo convenciéndote en tu corazón que estuvo mal hecho, estás recibiendo el testimonio del Espíritu. Tu pecado puede ser perdonado. El versículo 28 está diciendo, tu pecado puede ser perdonado. Pero no es llamarle Señor, porque no todo el que le dice Señor entrará en el reino de los cielos. Es vivir de tal forma que nuestra vida muestre que Él verdaderamente es Señor. Y fíjense, el destino eterno de todo pecador está ligado a lo que vas a hacer con Cristo, a lo que Él es para ti. ¿Quién es Jesús para ti? Si lo consideras alguien fuera de sí, un loco, un mentiroso, vas a vivir separado de Él eternamente. Pero si lo consideras Señor de tu vida, vas a vivir vida eterna. Todo lo que te resta de tu paso por aquí y un día estaremos plenamente con Él en su gloria. Yo quiero que cierres tus ojos donde estás.
y que pienses que en esta mañana el Señor nos ha hablado. Su Espíritu Santo ha traído convicción a nuestros corazones acerca de quién es Jesús. Y si Él está trayendo convicción de pecado, y si en esta mañana el testimonio del Espíritu en tu corazón es que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Si en esta mañana Él está convenciendo tu vida de que lo necesitas, de que necesitas correr a los pies de este Salvador para alcanzar vida eterna, perdón de nuestro pecado, hoy puede ser el día donde vas a poder ser recibido en la familia de Dios. Hoy vas a poder convertirte en su hijo si aceptas el testimonio que el Espíritu está ofreciendo. Si no cierras la puerta a este perdón. Hoy puede ser el día donde puedes pasar de una visión incorrecta de Jesús a una visión correcta, a una visión obediente. Hoy es el día donde puedes dejar la visión ignorante. Señor, perdóname porque cuántas cosas hice en medio de mi ignorancia, porque no sabía que te desagradaban, porque no sabía que ofendían tu corazón, pero hoy el Espíritu Santo está trayendo testimonio a mi vida de que quieres hacerme tu hijo y de que lo único que me puede hacer tu hijo es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy no quiero cerrar la puerta, Señor, al único testimonio que me puede poner en el camino al perdón. Hoy no quiero rechazar el único testimonio posible, Señor. Hoy quiero ser perdonado. Señor, hay cosas en mi vida que hice, que sé que han ofendido tu corazón. Viví una vida desenfrenada, Señor. He querido vivir para mí mismo. He querido hacer lo que me place. He querido ser mi propio rey y mi propio Señor. He querido hacer mi propia voluntad. Pero hoy quiero aceptar el testimonio de tu palabra y el testimonio de tu Espíritu, hablando a mi propio corazón, diciéndome, debes tener una visión correcta de Jesús. Debes verle como Señor, como Salvador, como único y suficiente Salvador para que caiga rendido a sus pies. Abre tu boca en esta mañana, no pierdas la oportunidad, no te distraigas con nada. Cierra tus ojos delante de Él. Y debes entender que esta determinación, que esta visión tiene implicaciones eternas. Tú no sabes qué va a suceder contigo esta noche, mañana, al salir de este lugar. Hay implicaciones eternas en la visión correcta que debemos tener de Jesús. Dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No quiero decirte Señor y pretender vivir como a mí se me place. Porque no todo el que te dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y este texto está diciendo que todo aquel que hace esta voluntad es tu hermano, es tu familia. Señor, yo quiero ser parte de tu familia. Quiero ser llamado tu hijo. Quiero que formes en mí el carácter de Cristo. Quiero ser más como Él. Quiero aceptar este testimonio del Espíritu, convenciendo de pecado, guiándome hacia la verdad, diciéndole a lo más profundo de mi corazón, necesitas un Salvador, necesitas a Jesús, necesitas creer y venir a Él en arrepentimiento y fe. No importa lo que haya sucedido en tu vida, no importa lo que hayas dicho, no importa lo que hayas hecho. Hoy puede ser el día donde tu visión de Él puede ser transformada. El reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eran sus palabras. Él ha venido a buscarte. Él ha venido por ti. No basta con verle simplemente como un modelo moral. No basta con ver a Jesús como simplemente un maestro. No basta verle solo como un personaje histórico. O estaba loco,
o mentía, o como tú y yo sabemos por medio del convencimiento del Espíritu en nuestro ser, es quien dijo ser el Hijo de Dios, el único camino al Padre, el principio, el fin, el camino, la verdad, la vida. El enemigo de tu alma va a trabajar por engañarte una y otra vez. Él es la verdad que al conocerla nos libera. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy el Espíritu te está guiando a la verdad. No rechaces el testimonio del Espíritu en tu vida. Hoy en lo más profundo de tu corazón te está convenciendo de pecado y te está diciendo: tienes una profunda deuda con el Creador de todo lo que existe. Él será juez justo y no podrá declarar inocente al culpable. Delante del tribunal de este juez justo, alguien tiene que pagar. O aceptas la obra de Cristo al pagar por ti, o pagarás tú mismo. Hoy es un buen día para decir: me uno a Cristo, creyendo que Él es suficiente y de que su sacrificio fue suficiente. Satisfizo la ira de Dios, su justicia, y hoy puedo llegar delante del trono de la gracia con total libertad. Como alguien que puede clamar: Abba, Padre, porque pertenezco a su familia. Ya no soy un extranjero, ya no soy un desconocido, ahora soy su hijo, y no existe mayor título que ese: ser su hijo, pertenecer a su familia. Yo quiero vivir con esta certeza. Yo quiero mostrarle al mundo quién eres realmente, Jesús, lo que viniste a hacer, y lo quiero mostrar por medio de lo que has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias por tu obra en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.